reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? La historia que a continuación os voy a contar está basada en hechos históricos realizados en enfermos mentales en 1935. Los tratamientos psiquiátricos en épocas pasadas están marcados por una combinación de ignorancia, miedo y crueldad. Muchos métodos, como la lobotomía, la terapia de choque y el aislamiento, se basaban en la errónea creencia de que las enfermedades mentales podían ser curadas mediante procedimientos invasivos y brutales. Estos tratamientos a menudo resultaban en pacientes más sumisos, no porque estuvieran curados, sino porque estaban traumatizados o incapacitados, facilitando así su manejo por parte de los cuidadores. Esta época refleja un oscuro capítulo en la historia médica, donde la falta de comprensión y empatía hacia la salud mental llevó a prácticas inhumanas y a un profundo sufrimiento para los pacientes. Eleanor, una madre amorosa y esposa dedicada, comenzó a experimentar cambios preocupantes en su comportamiento. Sus momentos de tristeza profunda y su aislamiento gradual alarmaron a su esposo, Thomas, un respetado comerciante en su comunidad. A pesar de sus esfuerzos por ayudarla, la condición de Eleanor empeoró, llevándola a episodios de confusión y alucinaciones. Desesperado, Thomas buscó la ayuda de médicos locales, pero sus remedios tradicionales y consejos no tuvieron efecto. Finalmente, tomó la difícil decisión de llevar a Eleanor al psiquiátrico más antiguo de Europa, conocido tanto por sus innovadores tratamientos como por sus métodos controversiales. El viaje al psiquiátrico fue largo y angustioso. Eleanor, confundida y asustada, no entendía por qué la separaban de sus hijos. Thomas, lleno de dudas y temor, se aferraba a la esperanza de que los médicos pudieran devolverle a su amada esposa. Al llegar al psiquiátrico, fueron recibidos por el Dr. Renard, un psiquiatra que había ganado notoriedad por sus métodos poco convencionales. Mostró un particular interés en el caso de Eleanor, sugiriendo un nuevo procedimiento que estaba desarrollando, la lobotomía orbital. El Dr. Renard explicó que la lobotomía orbital era un procedimiento rápido y relativamente sencillo que podía aliviar los síntomas de pacientes con trastornos mentales severos. Thomas, aunque inicialmente escéptico y temeroso, se dejó convencer por la promesa de una cura. Thomas, llevado por la desesperación y el deseo de ver a su esposa recuperada, dio su consentimiento para el procedimiento. El Dr. Renard preparó a Eleanor para la lobotomía orbital, un método que implicaba la inserción de un instrumento similar a un picahielo a través del hueso orbital, justo por encima del ojo, para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro. El día del procedimiento, Eleanor fue llevada a una sala estéril donde el Dr. Renard y su equipo estaban listos. La lobotomía orbital era un proceso rápido. El instrumento se insertaba con un martillo ligero, se giraba para cortar las conexiones en el lóbulo frontal y luego se repetía en el otro ojo. A pesar de su simplicidad, el procedimiento era brutal y sus efectos, impredecibles. Después de la lobotomía, Eleanor despertó en un estado de confusión y desorientación. Inicialmente, parecía más tranquila, pero pronto quedó claro que algo fundamental en ella había cambiado. Su capacidad para expresar emociones se había atenuado, y su iniciativa y espontaneidad parecían haberse evaporado. Thomas, al ver los cambios en su esposa, se llenó de remordimiento y culpa. La mujer que una vez fue vivaz y llena de amor ahora parecía una sombra de sí misma. Aunque los episodios de confusión y alucinaciones habían cesado, la personalidad de Eleanor se había visto profundamente afectada. Eleanor permaneció en el psiquiátrico, donde los médicos observaban su progreso y ajustaban su tratamiento. Thomas la visitaba regularmente, pero cada visita era un recordatorio del precio que habían pagado por un tratamiento que prometía más de lo que podía entregar. En el psiquiátrico, el Dr. Renard continuó experimentando con diferentes tratamientos en Eleanor. Uno de estos era la terapia de choque, que implicaba administrar descargas eléctricas.
Aunque se pretendía reiniciar el cerebro, a menudo dejaba a Eleanor en un estado de letargo y confusión. Otro método utilizado era el aislamiento prolongado. Eleanor era encerrada en una habitación pequeña y oscura durante horas, a veces días. Esta práctica, destinada a calmar a los pacientes, solo servía para aumentar su angustia y desorientación. El doctor Renard también aplicaba terapias de frío, sumergiendo a Eleanor en baños de agua helada. Esta técnica, supuestamente para reducir la excitabilidad nerviosa, era tanto dolorosa como aterradora para Eleanor, quien luchaba y gritaba en vano. Thomas, al presenciar estos tratamientos, se sentía cada vez más impotente y culpable. Cada visita al psiquiátrico le revelaba una nueva faceta del sufrimiento de su esposa. La mujer que una vez conoció parecía estar desapareciendo ante sus ojos. Con el tiempo, los tratamientos parecían tener menos efecto en mejorar la condición de Eleanor. En lugar de recuperarse, se volvía más retraída y apática. El personal del psiquiátrico, frustrado por la falta de progreso, comenzó a tratarla con indiferencia, a menudo dejándola sola durante largos periodos. Un día, durante una de sus visitas, Thomas encontró a Eleanor mirando por la ventana, una expresión de profunda tristeza en su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de los esfuerzos por curarla, había perdido a su esposa para siempre. La Eleanor que él amaba había sido reemplazada por alguien irreconocible, una víctima de los crueles experimentos de una época que entendía poco sobre la enfermedad mental. Los meses pasaron, y la condición de Eleanor continuó deteriorándose. Los tratamientos, lejos de ayudarla, parecían haberla sumido en un estado de apatía y desconexión total. Su mirada, una vez llena de vida y amor, ahora estaba vacía, como si hubiera perdido toda conexión con el mundo que la rodeaba. Thomas, consumido por la culpa y la impotencia, tomó la difícil decisión de llevar a Eleanor de vuelta a casa. A pesar de las objeciones del doctor Renard, quien insistía en continuar con los tratamientos, Thomas estaba convencido de que nada más podía hacerse en el psiquiátrico. De vuelta en su hogar, la presencia de Eleanor era como la de un fantasma. Deambulaba por la casa en silencio, apenas reconociendo a sus hijos o a su esposo. Thomas y los niños se esforzaban por cuidarla, pero la mujer que una vez fue el corazón de su familia ahora era solo una sombra. Con el tiempo, la comunidad comenzó a olvidar la historia de Eleanor, pero para su familia, las cicatrices eran permanentes. Thomas se dedicó a sus hijos, tratando de compensar la ausencia de su madre, mientras luchaba con su propio remordimiento por las decisiones que había tomado. Años después, con la muerte de Eleanor, Thomas reflexionaba sobre su vida. La búsqueda de una cura para su esposa había llevado a una tragedia aún mayor. En su corazón, sabía que la verdadera enfermedad no había sido la de Eleanor, sino la ignorancia y el miedo que rodeaban a la salud mental en su época. Prometió honrar su memoria educando a otros sobre la compasión y la comprensión, esperando que futuras generaciones no repitieran los mismos errores. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.